Hola, ¿cómo están? Hoy lunes 19 de octubre es para mí un gusto estar con ustedes y hablar de lo que me apasiona, que es el arte. A nombre del Palacio de la Escuela de Medicina, de la Facultad de Medicina, de SAM y a nombre mío, les doy la bienvenida, como siempre, a este curso taller de Historia del Arte. Vamos a ver hoy un tema apasionante, el concepto del genio creador. Y para eso quisiera lanzarles una pregunta. Me encantaría saber qué es para ustedes un genio. Cuando hablan de alguien y lo dotan de esta categoría, ¿cuáles son las características que creen que debe de tener un individuo para ser considerado como un genio? Y también, ¿cuáles serían en cuanto al plano, en el campo, en el escenario artístico? ¿Cuáles serían como ciertos objetivos que ustedes le podrían dar en el momento en que lo consideramos como un ser genial? Lo que vamos a ver en esta sesión es el origen de este concepto y cómo se fue transformando y cómo se fue aplicando en dos personajes principales, los grandes genios, los que difícilmente alguien podría negar que se tratan de mentes geniales del Renacimiento, que va a ser Leonardo y Miguel Ángel. Así que, pues, demos comienzo. Si me pueden compartir esta pregunta que les dejé. ¿Qué creen ustedes en los genios? ¿Qué características debe de tener alguien para considerarlo genial? Y a ver si vamos como coincidiendo con algunos conceptos, ¿no? Sobre todo, yo lo voy a hablar, a abordar a partir del concepto que surge en el Renacimiento y que tendríamos que estudiar un poco cuáles son los componentes del sistema artístico, qué valores se le está dando a la obra de arte, quiénes son los que lo consumen y cuál es la construcción en torno a la figura del artífice. Aquí tenemos una imagen que Sam nos ha puesto, que es un detalle de la Capilla Sixtina, que es la creación del hombre. Y vemos este punto en el momento, el instante en donde está a punto de tocar a Dios al hombre, a Adán, ¿no? Es representado por Adán. Este vínculo con ciertos dotes sobrenaturales, ¿no? El ser tocado por Dios. Y de ahí que esa intervención divina se vea reflejada en tu creatividad. Siguiente, Sam, por favor. Giorgio Vasari, que era un estudioso, bueno, era arquitecto, era un artista que trabajaba para la familia Medici y que decide emprender un gran proyecto, que es recabar toda la historia de los grandes maestros, arquitectos, pintores y escultores de su época, pero remontándose a la época de Giotto, de Cimabue, o sea, finales de 1200, principios de 1300, hasta su contemporaneidad. Él es contemporáneo de Miguel Ángel, entonces hasta el siglo XVI. Y en el caso de Leonardo da Vinci lo describe así: los dones más sublimes recaen a veces sobre ciertas personas. Hay ocasiones en que todos ellos reúnen en un solo individuo de manera maravillosa y sobrenatural. La belleza, la gracia y el talento se combinaron en él con tanta generosidad que en cualquiera de las iniciativas que cometiera sobrepasaba a los demás, demostraba haber sido especialmente dotado por la mano de Dios. Este es el caso de Leonardo da Vinci. Este fue un hecho evidente, reconocido por los hombres. Eso es lo que dice Giorgio Vasari, hablando de este ser universal, ¿no? Este hombre con grandes facultades, capaz de emprender cualquier proyecto, una mente inquisitiva, altamente observadora, muy virtuoso en todos los proyectos que acometiera. Sin embargo, esta mente interesada en absolutamente todo era también dispersa y difícilmente podría llegar a materializar sus proyectos. Pero detengámonos un poco en los puntos que menciona Giorgio Vasari. Primero, es un talento sobrenatural. Para la época del Renacimiento se entendía que la genialidad estaba vinculada con la intervención divina. Por otro lado,
es el hecho de que sea evidente ante los ojos de los demás. Nosotros como individuos tenemos que reconocer que la creación, ¿no? La mente de ese personaje es superior a la nuestra. Y de ahí que nos sorprenda y nos maraville. Son características que en aquel entonces se estaban tratando de trabajar para generar el concepto de genio creador. Y aquí le vemos en uno de los pocos retratos que quedan, que podríamos reconstruir los rasgos físicos. Es un autorretrato ya de un Leonardo envejecido. Sin embargo, crónicas como las de Vasari y muchos otros lo recuerdan bello también físicamente. Siguiente, por favor, Sam. Marsilio Ficino, que lo hemos visto en la sesión que hablamos del neoplatonismo, él habla sobre la creación y dice, la acción creadora de Dios es el modelo de la acción creadora humana. ¿Y qué es lo más tangible que Dios creó? La naturaleza, la tierra y también los seres humanos. Así que el arte debe de estar destinado a la imitación de la creación de Dios. Como eje principal va a ser la figura humana, sobre todo la figura masculina, el cuerpo masculino y el entorno natural serán los objetivos primordiales del artista del Renacimiento. Por lo tanto, para Marsilio Ficino, él dice, en las pinturas y en los edificios brilla el plan y la habilidad del artífice. Esto es muy importante. La obra final, el producto final del arte, da testimonio de la habilidad o de la falta de su artífice. Pues en las obras de este género, la inteligencia se expresa y se representa como el rostro de un hombre que al mirarse en el espejo se refleja en él. Palabras de Marsilio Ficino. Al fin y al cabo, la obra de arte va a reflejar la genialidad de quien la ha hecho. Siguiente, por favor, Sam. Por eso muchas veces en los conceptos de arte contemporáneo, ¿no? En el arte abstracto o arte que imita como la inocencia y lo naif y espontáneo del arte infantil, inmediatamente quienes rápidamente pueden emitir un juicio piensan lo mismo que Marsilio Ficino, como diciendo, eso lo podría hacer un niño, ¿no? Como despreciando al artífice y a los niños, ¿no? Como planteando un insulto, pero al fin y al cabo, como decir, es un reflejo de tu propia personalidad y de tus propias habilidades. Así que entendamos el término como genio y se puede diversificar en aquel entonces bajo una interpretación clásica. Existe aquellos que tienen ingenio, que demuestran inmediatamente un talento natural, ¿no? Que desde pequeños son muy buenos para resolver problemas matemáticos, o como Mozart, que simplemente se sentaba, ¿no? Ante el clavecín y empezaba a componer y a tocar con gran soltura desde un niño, el propio Leonardo da Vinci. También podríamos considerarlo como un hombre de alto ingenio. Y el genio que se entiende como un guardián espiritual y que está vinculado con dotes sobrenaturales. De alguna manera, él tiene que entender que hubo una intervención divina sobre sus facultades. Y en este caso me gustaría más, o yo lo interpretaría más como la figura de Miguel Ángel, en donde él, al ser un hombre profundamente religioso, dentro de sus escritos, da fe de que él cree que Dios le ha dado este enorme don, pero a la vez una gran responsabilidad, ¿no? En el momento en que lo facultó con la belleza. Así que podremos entender que Leonardo podría ser este hombre ingenioso. ¿Por qué? Porque Leonardo no era una persona religiosa. Él difícilmente vinculaba sus dotes con una presencia divina, ¿no? O sea, simplemente él creía que había nacido con esos dotes y que lo planteaban en un plano superior que a la gran mayoría de los seres humanos. Y en el caso de Miguel Ángel, efectivamente, él declaraba que había una intervención divina. Siguiente, Sam, por favor. ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué de repente los artistas, los escultores, los maestros de obra y los pintores, de ser meros artesanos,
aspiran a la genialidad, aspiran a considerarse como unos genios. Han cambiado ciertas cuestiones a nivel social en torno al ámbito artístico. Por un lado, en la época del Renacimiento surge el género de la biografía del artista. El artista es lo suficientemente interesante para que algunos artistas, algunos literatos, algunos escritores retomen sus vidas o inclusive ellos mismos escriban sus biografías, tanto Ghiberti como Benvenuto Cellini, como lo tienen ustedes en la pantalla, escriben biografías. En el caso de Benvenuto Cellini es una joya su libro que se llama Vida, porque era un bribón. Entonces tienes una gran aventura, ¿no? Gran aventuras que contarte y la manera en que él sorteaba la existencia. Es un gran escultor, un gran joyero, pero también era un personaje de claros oscuros que revela en su libro, generando así un mito, ¿no? Un personaje muy particular. También está el desarrollo del autorretrato. El artista también se encuentra digno de ser representado, ¿no? Por su arte y en donde se refleja en su rostro y la manera que quiere comunicar, ¿no? Su quehacer, su proceso creativo ante el espectador. Y el ascenso del artista cortesano, los grandes señores consideran a los artistas, los invitan a vivir a sus cortes, los protegen mientras ellos produzcan bajo su protección. Entonces, son estas características las que van poco a poco separando a los artistas del mundo de los artesanos, ¿no? Y los va ocupando en un lugar mucho más especial, ¿no? Mucho mejor considerado, sobre todo en las ciudades-estado de Italia. Siguiente, por favor, Sam. También a nivel filosófico, ¿por qué cambió esto? ¿Por qué en el momento de que los artistas que reproducen la realidad visual, que generan la belleza en función a la teoría de armonía y proporción son considerados? Por un lado, porque el mundo se entiende como fruto de la acción divina, como lo había dicho Marsilio Ficino. El hombre, al ser hijo predilecto de Dios, creado a imagen y semejanza suya, tiene como misión comprenderla, entenderla. Esa es la dimensión divina del hombre, la inteligencia, lo que ellos consideraban como alma. Entonces, aquellos seres sensibles que lograban crear y emular la creación divina estaban mucho más cerca de Dios, habían sido favorecidos por la divinidad. Siguiente, por favor, Sam. A diferencia de la Edad Media, en donde se creía que efectivamente la acción creadora era meramente divina y el hombre lo único que podía hacerla era descubrirla. Sin embargo, en el Renacimiento hay un cambio de paradigma, en donde efectivamente se cree que el poder creativo de Dios puede ser emulado por la capacidad del hombre. Así que la creación son facultades que comparte la divinidad con el hombre. La creación se convierte en una actividad humana. De ahí que sea tan valorado. Siguiente, Sam, por favor. Y aquí vemos un claro ejemplo que trata de reflejar aquello que se estaba viviendo en la época. Se trata del autorretrato de Albrecht Dürer, de Alberto Durero, un pintor del Renacimiento, pero él nace en Alemania. Y en Alemania, pese a que los artesanos estaban muy bien vistos y podían amasar considerables riquezas como lo hizo él, no se vivía la misma importancia filosófica que les acabo de plantear, ¿no? Sobre la capacidad creativa vinculada con dotes sobrenaturales. Simplemente eras un muy buen artífice, hacías muy bien tu trabajo y por lo tanto recibías una remuneración digna por tus cosas. Sin embargo, Alberto Durero aspira a ser el artista cortesano que conoció en Italia, aspira a que se le trate como un personaje así. Y por eso hace uno de los más maravillosos autorretratos del Renacimiento, en donde se refleja ese intento para que se le aplique el concepto del genio creador. ¿Cómo aparece? En un teatral claroscuro, ¿no? Vemos su rostro que emerge de un fondo oscuro, de la oscuridad, y que es iluminado por una luz celestial, una luz teñida de amarillo vinculado con lo dorado. Se ilumina sobre todo su cabeza, hablando de que la acción creadora es una acción
que es producto de la inteligencia, y la mano por la cual él ejecuta, ¿no? Este vínculo, este dote, este don que le ha dado Dios. Sin embargo, lo que vemos aquí es que carece por completo de sus herramientas de trabajo, de la paleta, del pincel y del lienzo. Solo está a nivel simbólico, alegórico, dotado de esta capacidad creativa a través de la presencia lumínica. Observen bien cómo están dispuestas sus manos, cómo están abiertos sus dedos, y podríamos suponer que dentro de esta apertura puede caber un pincel. Sin embargo, no lo está. ¿Y por qué no está? Porque inmediatamente, si Alberto Durero en aquella época se hubiera representado a sí mismo con una herramienta, lo hubieran entendido vinculado con las artes mecánicas, que eran inferiores, ¿no?, a las artes intelectuales, y que la pintura, al fin y al cabo, aspiraba a ser un arte liberal, un arte que se sustenta no tanto en la repetición mecánica, sino en el proceso intelectual, ¿no? Y que se deja ver a través de los cientos y cientos de dibujos preparatorios que se hacen, del conocimiento matemático para lograr la perspectiva y el tratamiento de la profundidad, un sinfín de estrategias, ¿no?, para representar a la figura humana y al entorno de manera real y veraz, que revelaban la inteligencia del personaje, ¿no? Y que no era meramente un quehacer mecánico que podrías prácticamente hacer con los ojos cerrados, ¿no?, en automático. Entonces, esta obra lo que nos revela es, por un lado, la aspiración del artista, ¿no?, a ser considerado un genio, y un poco la frustración de su realidad. Se dice que en alguna ocasión se le detuvo porque portaba un compás, y se le acusó de traer un arma punzocortante sin ningún permiso, sin ningún tipo de autorización, como lo que tenías que hacer si tú querías portar una espada. Él, por más que trató de explicar que el compás era un objeto, un instrumento de medición, las autoridades no lo entendieron y lo metieron a la cárcel durante un tiempo, y eso le frustró muchísimo, ¿no? Vivir en un mundo en donde no se le comprendiera, y un poco en como llamada de atención hace este estupendo y maravilloso autorretrato. Siguiente, Sam, por favor. Así que vámonos de lleno a los dos genios que todo el mundo consideramos, y que en realidad, en términos históricos, creamos o no creamos en la genialidad, ellos sí aplican, sin duda. ¿Por qué? Porque es en este momento en donde se genera esta categoría del genio, en donde el artista se asume como tal, distinto a los demás, ¿no? Y que tiene un don que tiene que ser explorado. En este caso vamos a hablar de Leonardo da Vinci, que nace hacia 1452 y que el año pasado cumplió 500 años de su muerte. Siguiente, Sam. Y como buen genio, siempre se confunde con el mito, siempre hay una leyenda detrás de estos personajes. Y la leyenda comienza con este cuadro, que no es de su autoría, se trata de Verrocchio, que era su maestro, y con el cual él aprende el oficio de pintar. Y le pide que haga unos personajes secundarios más algunos elementos del paisaje. Dice la leyenda que en cuanto Verrocchio observa el resultado final de este personaje, este angelito que vemos en primer plano dándonos la espalda y viéndolo de perfil, queda sorprendido, pero hasta cierto punto humillado, decía el mito, ¿no? En donde después de ver que su alumno ha superado radicalmente al maestro, Verrocchio decide nunca más volver a pintar, abandona los pinceles y se dedica a la escultura. Esto se sabe que no es cierto, pero este tipo de personajes, y sobre todo el Renacimiento, genera esta visión mítica, ¿no?, como de leyenda, en donde la narración así sobresaliente es importante. Así que veamos el detalle. Siguiente, Sam, por favor. Y vemos cómo ya el propio Leonardo, muy observador de su entorno, logra dar a la pintura toda esta búsqueda naturalista, ¿no?, en sus facciones. En el momento en que pasemos ahorita al detalle, pero también quisiera aprovechar, antes de pasar a la siguiente lámina, hablar un poquito de la condición del propio Leonardo. Leonardo nace hijo de una campesina y de un abogado famoso.
En el momento en que nace, al poco tiempo, es despojado de su madre para ser educado por la familia paterna, que tiene mucho más posibilidades. Sin embargo, la naturaleza de hijo bastardo jamás se le quita y por lo tanto, pese a que tienen todos los medios, Leonardo no puede tener una formación académica, no puede ingresar a la universidad debido a su condición de hijo natural, ¿no? Y eso hace que se le reduzca sus posibilidades de desarrollarse profesionalmente. Hoy, en esta sesión, lo estamos recordando como un gran pintor. Sin embargo, se conocen escasas 20 pinturas del maestro. Pareciera que le interesaba muchísimo más la ciencia, pero siempre parte desde el empirismo, desde lo que su mirada le puede dar, debido a que él desconoce el latín. Él no domina el latín, que es el idioma del conocimiento. Por lo tanto, la teoría le es negada. Y lo que es sorprendente es que pese a que no tiene ese aspecto teórico, pese a que no tiene el apoyo del acceso a la gran mayoría de los libros donde estaba recopilada el conocimiento de aquel entonces, llega a los avances, llega a tener esta visión tan revolucionaria, sobre todo de la ingeniería. Siguiente, Sam, por favor. Así que, si bien él se forma como pintor, a él le hubiese gustado más ser un científico. Tanto la ciencia como el arte son accesibles al ojo, dice Leonardo da Vinci. Al fin y al cabo, todo a través de la mirada es que se puede entender, se puede comprender. Siguiente, Sam, por favor. Y por eso resultan aún más fascinante todos los estudios que hace durante su vida. Aquí vemos una lámina dedicada al desarrollo humano intrauterino. Podemos, una vez que se ha estudiado, entender que Leonardo llega a hacer observaciones muy precisas sobre el desarrollo de los embriones y de los fetos. Muchas de estas observaciones, tomadas directamente de disecciones que realizaba, o por un lado, en compañía de Marco Antonio de la Torre, un gran anatomista de aquella época, o de manera clandestina. Para proteger este tipo de observaciones y no meterse en problemas con la iglesia o con el Estado, porque pues, al no tener una formación académica, él no tendría por qué estar inmiscuyéndose, ¿no?, en este tipo de temas, escribía en espejo. Tenía esta gran habilidad en donde escribía a la inversa y solo con la ayuda de un espejo tú podías poderlo descifrar, ¿no? Entonces, resulta interesante. Todas sus cartas escribe perfectamente bien, pero sus estudios científicos lo hace a la inversa, como una manera de protegerse. Siguiente, por favor. Aquí vemos otros estudios anatómicos, ¿no? En donde podemos observar la estructura ósea, los apuntes que existen a la inversa, cómo se interesaba mucho por el cuerpo humano, que entendía como la máquina, ¿no? La máquina más perfecta, y que inclusive en algún momento se lamentaba de que el hombre, lo cito, decía que era un costal de papas, ¿no? Que en realidad se le había dado, ¿no?, la oportunidad de tener una de las máquinas más esplendorosas y que difícilmente la aprovechaba. Siguiente, Sam, por favor. Pese a que él consideraba que el hombre era el ser más cruel sobre la tierra, pues no le importaba, ¿no? No dejar de aplicar la crueldad en el diseño de sus armas. En el momento en que queda bajo la protección de la familia Sforza en Milán, empieza a diseñar unas armas terriblemente crueles, ¿no? Como esta enorme ballesta, que era otra de sus pasiones, la ingeniería. Siguiente, Sam, por favor. Hoy en día todavía se hacen estudios muy serios sobre un prototipo que hizo de un helicóptero, un traje de buzo para poder sumergirse en las profundidades del mar, el estudio de la anatomía, de la vejez, cómo se va transformando la fisionomía, cómo se tiene que representar al hombre
en dinamismo, y con eso planteaba nuevas posibilidades del arte y de la ciencia. Sin embargo, en la ciencia no tuvo una repercusión fuerte porque sus estudios, una vez que murió, se dispersaron, ¿no? Entonces, en el momento en que se dispersaron, se vendieron como curiosidades, no se dieron a conocer en el ámbito científico, pero sin duda con las escasas 20 obras que se le conocen, cambió radicalmente el rumbo del arte. Siguiente, por favor. El mito contribuye, ¿no? La idea del genio, de pertenecer a esta élite totalmente clandestina, secreta, ¿no? Una serie de ideas que surgen a raíz de esta figura, la detona también esta obra, que se conoce como La Última Cena, y que era una pintura destinada para un convento. La mayoría de las últimas cenas, el lugar idóneo donde se les representaba eran los refectorios, ¿no? En donde los religiosos tomaban sus alimentos. Es así como Leonardo, pues acepta hacer este trabajo. Sin embargo, la pintura al fresco es una pintura muy minuciosa, que obedece a muchos procesos y que necesita tiempo y dedicación. Cosa que no tenía Leonardo, ni tiempo ni dedicación para un solo proyecto, pero sí tenía un espíritu muy experimental. Así que lo que él decide, a diferencia de seguir la fórmula ortodoxa del fresco, que es mezclar el pigmento en agua y ponerlo sobre una capa de lucido húmedo y trabajar por jornadas, por días, por pequeños fragmentos, lo que decide es diluir los pigmentos en una solución que contiene también aceite. Los mezcla, puede pintar mucho más rápido la superficie, sin embargo, la pintura no logra ser absorbida por el muro, de tal manera que al poco tiempo que la acabó, se empezó a caer y se empezó a deteriorar, y le empezaron a llamar los religiosos que le habían encomendado la obra, y él llegaba y volvía a retocar la obra y se volvía a ir, y al cabo del tiempo, después de que abandonó Milán y que han pasado los siglos, lo que estamos viendo es una reconstrucción. En realidad es muy poco lo que queda, pero debido a esa como ambigüedad en cuanto a la biografía de Leonardo y a esta posibilidad de interpretación a una obra que nos resulta pues inacabada, se generan muchos mitos en torno a esto, ¿no? Una de ellas era, y fue muy famosa porque se hizo una novela totalmente ficcionada, ¿no? Sobre la presencia de la figura que está a un lado de Cristo, lo que parece más joven, con la cabeza ladeada, y que muchas veces se sostuvo que era María Magdalena, cuando se sabe que es San Juan Evangelista, que es el más joven de los seguidores de Cristo, y que tiene esta actitud de cabeza ladeada, ¿no? Siendo el más noble, pero también haciendo alusión a que él va a soñar el libro del Apocalipsis, ¿no? Entonces, muchas veces, muchos artistas optaban iconográficamente a representarlo en La Última Cena soñando, ¿no? Haciendo esta referencia. Pero al fin y al cabo, no deja de ser fascinante la composición, ¿no? El resultado que hoy en día podemos observar, y sobre todo la libertad que tiene Leonardo de elegir un momento. Él, a diferencia de la mayoría de los pintores, que elige el momento de la Eucaristía para representar la Última Cena, él prefiere un poco de drama, ¿no? Y decide que es justo el instante en donde Cristo les está revelando que él sabe que alguien lo ha traicionado. Y entonces suscita la reacción muy diversa en torno a esa noticia de todos los que le acompañan en la mesa, ¿no? Entonces se van dividiendo por composiciones, en donde algunos preguntan si serán ellos, los otros se sorprenden, interactúan, ¿no? Y generan como toda esta integración emocional que resulta realmente sobresaliente, ¿no? En el caso de Leonardo, más allá de todo lo que podría encontrarse sobre estas lagunas misteriosas que genera una obra en ese estado de conservación y con varias manos y varios retoques a través de los siglos. Siguiente, por favor, Sam.
Otro aspecto importante para hablar del genio creador es desmitificarlo un poco, y para eso quisiera hablar de esta pieza, que inclusive hay dos versiones y que aquellos que le encargaron no les gustó del todo, entonces le mandaban corregir la obra. Esta era una cualidad que debían de enfrentar, una condición que debían de enfrentar los artistas, aunque los consideráramos geniales. Y otra característica que genera alrededor de esta pieza es que se sabe que Leonardo, al enterarse que al ebanista que hace el marco se le ha pagado más que a él, que hizo la pintura, y al otro artista que hizo parte del retablo, pone una queja y pide no que a él le paguen ese extra, sino que al ebanista le quiten el sueldo extra. Entonces, con esto nos revela que la imagen del genio creador en aquella época era un anhelo, y que si bien eran considerados con gran estima, ¿no?, por muchos de los señores, dentro del sistema seguían siendo considerados artesanos, tanto que a Leonardo le decidieron pagarle menos que a la persona que hizo el marco. Siguiente, por favor. Y pues no podemos dejar de hablar de Leonardo vinculado con esta visión genial, sin este retrato, ¿no? Sin este retrato que se encuentra hoy en día en el Louvre, que fue robado, como lo vimos en la sesión de artes, todo lo que los hombres llaman arte, y que su robo y la ausencia física de la pieza, pues dio camino al arte contemporáneo. Pero aquí hablemos un poco de qué se ha creído en torno a esta figura. Artísticamente es una figura altamente propositiva. Se trata de uno de los primeros retratos en escorzo. Esto quiere decir que está de 3/4. Si se dan cuenta, la efigiada, la Mona Lisa, la Gioconda, se encuentra metida en el espacio y nos voltea a ver y nos regala una sonrisa que revela cierta bonanza, ¿no? No nos revela un estado de ánimo exaltado, simplemente esta ecuanimidad que tanto iba a rescatar el pensamiento del Renacimiento. Sin embargo, no es famosa por ser uno de los primeros retratos en escorzo, sino por su enigmática sonrisa y porque también después, a raíz de este robo que aconteció al principio del siglo XX, personajes como Sigmund Freud generaron teorías en torno a la homosexualidad del personaje de Leonardo y a esta visión que podría ser una representación andrógina de sí mismo. Entonces, todo esto siguiente, Sam, suscita una serie de misterios en torno a la figura, en torno a la obra, tanto que, pese a ser importante, pese a ser una pieza relevante, hay una sobrecarga interpretativa, una sobrecarga mítica en torno a esta pieza, tanto que en el Louvre es expuesta con un vidrio blindado, ¿no? Y en donde las multitudes se aglomeran para poderla ver o quizá tomarse una foto, sin percatarse que quizá en los muros contiguos hay obras fascinantes, ¿no? Que llamarían mucho más la atención en cuanto a la técnica, en cuanto a las aportaciones artísticas, que este singular retrato. Y eso solo lo genera la figura del genio creador. Siguiente, Sam. Así que hablemos del otro gran genio, que es Miguel Ángel Buonarroti. Él nace hacia 1475, es más joven que Leonardo y tiene una longeva vida, ¿no? Una muy productiva vida. 1564, a los 89 años muere. Mucho se dice que fueron siempre rivales, rara vez se encontraron, ¿no? Pero lo que sí podemos ver es que son dos hombres geniales, pero cada uno con características muy distintas. Siguiente, Sam, por favor. Aquí vemos una obra que nos sorprende, es La Piedad, ¿no? Pero nos sorprende más al saber que fue pintado a los 21 años, fue esculpida a los 21 años por Miguel Ángel. Este joven escultor que desde muy pequeño empezó a dar sus dotes y que inclusive menciona que fue amamantado por la esposa de un picapedrero.
De ahí que desde pequeño haya recibido esta cualidad. Y dice así Miguel Ángel: como un guía fiel en mi vocación, cuando nací me otorgaron el don de la belleza, que en las artes es luz y mi espejo, ¿no? Entonces, él sabe que tiene ese don, él tiene esa belleza a través de su obra. Y lo que más le gustaba hacer era esculpir, ¿no? El momento de enfrentarse a un bloque de mármol, en donde él sostenía que la figura se encontraba al interior y que él era una mera herramienta de Dios y solo tenía que liberarla de su prisión pétrea. Como podemos ver aquí en esta magnífica piedad, en donde se representa a la Virgen, una figura muy joven que sostiene el cuerpo muerto de su hijo. Vemos la monumentalidad del cuerpo de la Virgen porque al fin y al cabo simbólicamente representa a la iglesia como institución. Siguiente, Sam, por favor. El Renacimiento está dedicado, ¿no?, a la representación del cuerpo masculino, ¿no?, como imagen y semejanza divina, y como vimos en el caso de Leonardo, él llevaba a cabo disecciones, pero muchas de estas eran clandestinas porque sus intereses eran más científicos que artísticos. Sin embargo, a Miguel Ángel, que en vida le llamaban el divino, sí se le permitía hacer disecciones humanas y las llevaban a cabo en el Hospital de San Espíritu en Florencia. Y estas observaciones se ven claramente reflejadas en el tratamiento muerto de Cristo en la Piedad, en donde es de una belleza y de un patetismo sobrecogedor y solo puede causar ese afecto, ya que se basa en una observación minuciosa, ¿no?, del cuerpo de un cadáver y la representación naturalista de la anatomía de Cristo, que es realmente conmovedora. Siguiente, por favor, Sam. El ideal de la anatomía, la belleza máxima, la va a representar el propio David. El David de Miguel Ángel, que creemos que es como la obra culmen, ¿no?, del Renacimiento. Sin embargo, yo quisiera plantearles otra posibilidad. Quizá esta es la obra que vaya despegándose cada vez más del pensamiento renacentista. ¿Por qué? Porque pese a la armonía y a la proporción en cuanto al tratamiento anatómico, es un coloso. Se trata de una escultura de más de 4 metros de altura, por lo tanto rebasa la escala humana y así se aleja un poco de los ideales del humanismo y plantea otro tipo de expresión. Y eso puede ser también, sin duda, una de las características de un hombre consciente de su don, consciente de su proceso artístico y de esta necesidad de evolucionar, ¿no?, de ir llevando hacia nuevos territorios su quehacer artístico, que es una cualidad que tendrían que tener los artistas cuando se asumen, ¿no?, como seres con unas facultades diferentes a los demás y con una responsabilidad que lleva a esto. Siguiente, Sam, por favor. Aquí le vemos esta mirada, ¿no?, en donde frunce el ceño. Vean la capacidad para manejar sus herramientas, para denotar con gran naturalidad los rasgos físicos, el juego de luz y sombra, ¿no?, que pues ya aquí definitivamente muy lejos queda el momento de la antigüedad clásica, en donde se le la blancura del mármol. En el caso de Miguel Ángel lo logra hacer por el trabajo minucioso a la hora de representar las cejas, los rasgos físicos, sobre todo el tratamiento de los ojos tan profundos, ¿no? Y la mirada firme, pensante de cómo resolver este problema de enfrentarse ante Goliat, un bárbaro gigante que le rebasa en cuanto a fuerza física, pero no en cuanto a la inteligencia, ¿no? Y de ahí que sea su apoyo y logre salir triunfante, que era como uno de los lemas más básicos del Renacimiento que se manejaba, ¿no? La inteligencia siempre sobre la barbarie. Siguiente, Sam, por favor. El cuerpo para Miguel Ángel va a ser este lugar en donde va a poder expresar lo más virtuoso, pero también los vicios. En este detalle de la Capilla Sixtina,
que es una obra monumental y que se sabe que la hizo con muy pocos ayudantes, que eso tampoco era común en el Renacimiento, en donde el trabajo, sobre todo de ese tamaño, necesitabas la ayuda de un equipo. Sin embargo, Miguel Ángel logra hacerlo casi en solitario, cubrir esta bóveda de la Capilla Sixtina, y una escena que a mí me llama mucho la atención en torno al tratamiento anatómico es el momento en donde llega la tentación, representada por una figura híbrida, mitad serpiente, mitad mujer, haciendo referencia a Lilith, una de las primeras, digamos que demonios, ¿no? Uno de los primeros demonios inclusive desde la mitología mesopotámica, después la retoma la Biblia, ¿no? Posteriormente se le considera como la innombrable, y aquí vemos cómo está ella tentando a Eva, ¿no? Que le está entregando un higo, y cómo al fin y al cabo ella se la ofrecerá a Adán, y veamos la transformación que tienen en cuanto a la anatomía. Aquí gozan de su anatomía, tanto el cuerpo femenino como el masculino. Siguiente, Sam, por favor. Pero para Miguel Ángel, el hecho de haber pecado, lo convierten en un cuerpo que se avergüenza. Y por eso todo gira alrededor de la corporeidad. Y de ahí que, diga Miguel Ángel, que el método para liberar a la figura que tiene Miguel Ángel tiene una correspondencia con la doctrina neoplatónica, en donde radica la pureza del cuerpo, para quienes el hombre, al morir, se libera de la prisión terrestre para volver a su definitiva morada en Dios. Siguiente, Sam. Entonces, en este mismo ejercicio neoplatónico, lo que va a hacer Miguel Ángel en el momento en que trata de esculpir es ayudar a la figura a liberarse de su prisión de la piedra, ¿no? Y entonces observen bien la técnica. Lo que él hace es quitar material, y pareciera que la figura le ayuda luchando por salir de su prisión, como se ve en esta serie de esclavos que quedaron inacabados, que estaban destinados para una tumba, pero que resulta aún más fascinante para poder ver la mente de alguien como Miguel Ángel. Y dice el propio Miguel Ángel, incluso el más excelso artista no podría idear una imagen que el mármol no albergue ya en su seno. Y solo la mano del hombre, llevada voluntariamente por su creatividad, puede adentrarse hasta aquella. Entonces, ese es el sentido para Miguel Ángel. Por eso a él se le permitía escoger los propios bloques en la cantera de Carrara, y su trabajo era una especie de ritual. Y de ahí que él se aplicara perfectamente en esta visión como de toque divino. Siguiente, Sam, por favor. Y para cerrar, y para poder entender que yo traté esto todo en torno al genio creador, a esta categoría que surge en un contexto histórico y filosófico en torno al Renacimiento, podemos pensar que una obra que ni siquiera sabemos con gran certeza que se trate de Leonardo, como esta magnífica pintura del Salvador del Mundo, se haya subastado en el 2017 y haya sido comprada en $450 millones. Con esto queda como claro el hecho de que hoy en día seguimos creyendo en los genios, ¿no? Mínimo en que Leonardo es un genio, tanto que se logra pagar una de estas cifras que para mi manera de ver es escandalosa y que revela un poco el absurdo del sistema en donde vivimos, ¿no? Pero que también refuerza la idea de que nosotros seguimos creyendo en las historias, seguimos creyendo en los aspectos sobrenaturales y en estos seres geniales que fueron tocados por la mano divina, y que la manera en que lo podemos expresar en un mundo altamente capitalista es a través del dinero, ¿no? A través de ponerle una suma pues terriblemente escandalosa como esta, en la que fue vendida, y que hoy en día también nos resulta altamente irónica, porque la última vez que se le vio
es en el yate de un rico magnate que fue el que adquirió Salvador del Mundo, esta representación que hasta nos recuerda al autorretrato que hace Alberto Durero de sí mismo, ¿no? Como esta posibilidad de ser un creador, ¿no? Y ese vínculo que existe. Así que, bueno, pues espero que les haya gustado. Podemos pasar a algunas preguntas, ¿no? Para poder comentar. El genio creo que es aquel que trasciende la historia. Efectivamente, que de alguna manera sigue siendo recordado por sus cualidades plásticas. Efectivamente, muchas gracias, Francisco. Que sin decir palabras puede admirarlo y que sorprende ante la mirada de todos, ¿no? Que nos sentimos incapaces de lograr algo semejante o que no entendemos cómo es que lo logró, ¿no? Entonces, en este caso, tiene que ver con la afirmación de alguien más, ¿no? Que alguien más le da esa categoría. Muchas gracias por el comentario. Alguien muy inteligente, con alta capacidad de resolución y creatividad sobresaliente. Efectivamente, Ame, y sería como vinculado con esta idea del talento natural, ¿no? Con aquel que naces y que desde pequeño lo haces, hasta cierto punto da esa sensación de ser espontáneo. Siguiente, por favor, Sam. En Santa María, ¿dónde se encuentra el original de La Última Cena? Se encuentra en Santa María de la Grazie, en Milán, en un convento. Y hay que visitarlo, pero se regula bastante el acceso para tratar de conservar su pésimo estado de conservación, ¿no? Que tiene, y está todavía in situ, todavía se puede visitar en el lugar para el cual fue pintado. Gracias, Jess. Jesús Manuel me dice una conferencia interesantísima, muchas gracias a ti por escucharnos. Podría considerarse como genio creador de sus respectivas épocas, a Velázquez, a Van Gogh. Efectivamente, se puede seguir considerando como genio creador. Sin embargo, en un mundo paulatinamente secularizado, en donde la presencia divina se va diluyendo, se van generando otro tipo de arquetipos en torno a los artistas, ¿no? En el caso de Velázquez será el mejor ejemplo del arte, del artista de la corte, ¿no? En el caso de Van Gogh, del artista incomprendido, del artista que entiende al arte como un medio de sanación, es algo completamente subjetivo. Muy interesante tu aportación. Gracias, Jesús. Siguiente. Si Miguel Ángel respondía a las ideas de Platón, Leonardo a las de quién. No, Leonardo era mucho más empírico, ¿no? Entonces, en el caso de Leonardo, todo lo que se le revelara ante la mirada, lo que él podía ver y constatar, es en lo que él creía. Inclusive decía que se mofaba, ¿no? Y decía que a la divinidad de vez en cuando le salía algo feo, pero a él no, ¿no? Entonces, inclusive le superaba en cuanto al creador de la belleza. ¿Cuál consideras como el mejor museo para visitar? Dependiendo, Andrea, todos son fantásticos. No sé si hablas de la Ciudad de México, si es en torno al arte. Digo, yo debido a mi especialidad, me gusta mucho el Museo del Prado en Madrid, pero porque yo me dedico más al arte del Renacimiento y del Barroco. Amo profundamente el museo donde trabajo, en el Palacio de la Escuela de Medicina, que tenemos una de las colecciones más completas y con montajes más sobresalientes en torno a la historia de la medicina y su legado material. Entonces, te podría decir muchísimos, amo los museos y es el lugar donde me gusta estar. El genio no es solo aquel que crea, sino el que comunica con emoción y pasión, como usted. Ay, muchas gracias. Pues sí, la pasión sí existe, ¿no? La genialidad seguro, ¿no? Pero todo el gusto que... ¿Qué era lo que mantenía a Leonardo da Vinci vinculado con las artes de pintar piezas anatómicas en relación a la medicina? Sí, o sea,
el arte giraba alrededor de la figura humana, ¿no? El arte tenía la función de ser una posibilidad de narrar, de contar historias. Y se cuentan a través de la representación anatómica, ¿no? Y también de su entorno natural. Y mediante el arte que reflejaba el propio Leonardo, lo que podía hacer es también poner en práctica sus avances anatómicos, sus observaciones de la geografía, ¿no? Sobre todo pone en el fondo los lugares donde le gustaba escalar y demás, ¿no? Entonces, pues todo quedaba de manera integral, ¿no? Por un lado, su habilidad para pintar le ayudaba a hacer sus observaciones científicas y las observaciones científicas se reflejaban en su pintura. Yo quiero preguntarle a Miguel Ángel, es alguien que desarrolla sus habilidades por talento natural, trabajo duro. Los dos, desde muy pequeños empezó a hacer grandes esculturas. Efectivamente, el trabajo era muy arduo, pero la facilidad la tenía por completo. Desde pequeño, inclusive muy, muy joven, para poderse mantener, se dedicó a la falsificación de piezas antiguas. Entonces, recreaba piezas y las vendían como antigüedades, pero de alguna manera su vocación artística se reflejaba. Entonces sabe que a quien le ofrecieron un Cupido como antiguo, él reconoció que no lo era, pero reconoció que era genial y le pide, era un religioso, y le pide a Miguel Ángel que vaya y que empiece a trabajar para él, ¿no? Porque se da cuenta que tiene mucha facilidad y un gran genio. Entonces creo que son los dos en este caso. Muchas gracias, maestra. ¿Qué opina del arte conceptual? ¿Realmente se requiere de un genio creador para eso? Es crear arte, darle un giro semántico a los objetos, es decir, a través de la narrativa, que es el arte. Gabriela, ¿te parece que si quieres la siguiente clase podemos dedicársela al expresionismo abstracto, ¿no? A la abstracción y al arte conceptual para poderlo trabajar, porque creo que obedece a distintas categorías, ¿no? Y al distinto contexto histórico. ¿Qué elementos se tendrían que considerar en el momento de emitir un juicio de valor para calificar a alguien como genio dentro de la gran subjetividad de lo estético? Efectivamente, o sea, Marco, yo creo que en el momento, tendríamos que hoy en día postularnos ese principio, ¿no? De que si es que existen los genios, y si existen los genios, ¿cuáles serían las categorías que hoy en día, bajo nuestros conceptos y nuestros valores, debería de tener una persona así? ¿No? Entonces, resulta muy interesante y lo que obedece es un debate y un diálogo y charlas en torno a este cuestionamiento. Yo soy aficionada a la pintura. Ay, escucharla. Muchas gracias. Y escucharla me enriquece enormemente. A mí también me encantan sus comentarios y me encanta estar aquí también. Muchas gracias. ¿Cómo definiría la personalidad de Leonardo y la de Miguel Ángel? Son polos opuestos. En el caso de Miguel Ángel, se dice que era una persona arisca, era una persona difícil de tratar, pese a la gran fortuna que ganó, vivía con extrema humildad, rayando en la pobreza. Pero no solo él, sino su equipo. O sea, realmente era muy complicado trabajar bajo sus órdenes, las condiciones de trabajo eran terribles. La personalidad imperaba mucho, pero pues al fin y al cabo había una congruencia interna en el momento en que él vivía las mismas condiciones que sus discípulos. Era una persona mucho más atormentada, que exploraba su subjetividad, que se expresaba igualmente por la poesía, todo lo contrario. Leonardo, de todas las ciencias, ¿no? Que trató de todos los campos de conocimiento que abarcó, jamás tocó la poesía porque eso tenía que ver con el lado sensible, con el lado emocional, que a él no le interesaba en ningún momento, ¿no? Entonces él era un ser completamente racional,
un ser intelectual, material, lo tangible, lo que se puede comprobar, altamente interesado, curioso, aparentemente muy agradable en cuanto al trato, ¿no? Entonces, según lo que dicen, ¿no? Las crónicas son por los opuestos, igual de geniales. Bueno, pues muy interesante, además de la forma en que expones, muy rica de escuchar. Gracias, muchas gracias, Cachito. Yo feliz de estar aquí. Muchas gracias por habernos escuchado. A nombre de la Facultad de Medicina, se los agradezco profundamente y quedo a la espera de verlos el próximo lunes con otro tema fascinante en torno al arte. Muchísimas gracias, que estén muy bien. Les mando un abrazo.